Muchas gracias. Buenos días. En el ámbito de la ONU, el tema del Esequibo está presente allí desde 1962, cuando el canciller Falcón Briceño denuncia el laudo arbitral de París, que fue la sentencia que nos arrebató el territorio Esequibo. Y el gobierno nacional en las últimas semanas fue a Naciones Unidas, entregó una carta a la canciller Delcy Rodríguez, al secretario general Ban Ki-moon, para solicitar la reactivación del proceso de los buenos oficios. Sin embargo, Venezuela debe insistir en Naciones Unidas, debe presionar, debe hacer lobby en Naciones Unidas para que se nombre un nuevo buen oficiante, porque Guyana está siendo apoyada por Inglaterra y por Estados Unidos. Son dos países vetantes dentro de Naciones Unidas, es decir, son muy poderosos dentro de Naciones Unidas. Y además Venezuela tiene que insistir en Naciones Unidas que se rechace la solicitud de Guyana de ampliar su plataforma continental, porque está, digamos, tomando como propias aguas, primero que están en disputa, pero también aguas que son indiscutiblemente venezolanas. Entonces, el gobierno venezolano no puede quedarse solamente en entregar una carta en Naciones Unidas y esperar que se nombre un buen oficiante. Debe insistirlo, debe tomarlo como una prioridad, que Naciones Unidas, que el secretario general propicie el nombramiento de un nuevo buen oficiante y que Naciones Unidas también rechace la solicitud de Guyana en la plataforma continental. Guyana está buscando también el apoyo de Estados Unidos. Fue el presidente Granger a Washington para solicitar entonces también la opinión y cómo puede colaborar en este tema. Estados Unidos dice que deben buscar en el marco del derecho internacional, una solución pacífica. ¿Es esto posible? ¿Cuál podría ser la respuesta de Guyana ante esta solicitud que le hace Estados Unidos? Las respuestas pueden ser varias, pero la respuesta que no quisiéramos que Guyana repita fue la que sucedió en 1969 con la rebelión del Rupununi, donde fueron masacrados miles de venezolanos en el Esequibo por el simple hecho de decir que son venezolanos. Entonces, la respuesta que Guyana pudiera dar seguramente es un degradé de opiniones diplomáticas, un degradé de acciones, pero esperemos, imploramos a los funcionarios de la Guyana Defense Force que esta vez no repitan el genocidio que fue la rebelión del Rupununi. Y en cuanto a los Estados Unidos, que sean un poco más previsivos y no enviar ciudadanos estadounidenses para evitar una situación como la que sucedió en la aldea de Johnstown en 1978, donde se dio el suicidio masivo más grande registrado en la historia moderna, el cual sucedió en el Esequibo porque el presidente Forrest Burnham le convenía tener ciudadanos estadounidenses en lo que él considera la frontera con Venezuela. El presidente del Parlatino, Ángel Rodríguez, resaltó la importancia de la participación de Mercosur, también para convocar a una reunión especial de la UNASUR y tratar este tema del Esequibo. También él propone que Venezuela ingrese a el Esequibo como uno de sus estados, incluso que integre o que conforme 25 estados de Venezuela, que se recupere ese territorio. ¿Es esto posible, señor Rahif? ¿Se puede tomar esta territorialidad del Esequibo como parte de Venezuela? ¿Qué acciones podría generar en Guyana esta decisión o esta propuesta del Parlatino? En primer lugar, es novedoso lo que ha venido haciendo el gobierno en estas últimas semanas de internacionalizar el problema. Históricamente el problema se manejó en el plano bilateral, salvo lo que mismo estipulaba el Acuerdo de Ginebra, que era la participación del secretario general de la ONU. Ahora bien, esto se hace, digamos, en respuesta a Guyana, que Guyana buscó y recibió apoyo de CARICOM, buscó y recibió apoyo de la Commonwealth, y hoy en día tiene el apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces existe una coalición internacional muy potente contra Venezuela y que, bueno, nuestro país tiene que activar los mecanismos y las organizaciones internacionales de las que Venezuela es parte, ha promovido, ha liderizado, para que se pronuncien a favor de nuestro país. Es decir, caso Mercosur es importante, CELAC, UNASUR, pero también el caso del ALBA, donde Venezuela es prácticamente el fundador y el sostén económico de ese mecanismo de integración, o el caso de Petrocaribe, que muchos países de Petrocaribe forman parte de CARICOM. Entonces, este es el momento de aprovechar toda esa generosidad, toda esa benevolencia venezolana de estos últimos años para que esos países se pronuncien a favor de nosotros, porque Guyana tiene el apoyo de Inglaterra, de Estados Unidos y de muchos otros países más. Entonces,
Eso es muy importante que se haga. Ahora bien, eso tiene que hacerse también de internacionalizar el problema, es para bilateralizarlo. Sonará contradictorio, pero lo que quiero decir es que Venezuela tiene que, digamos, denunciar ante el mundo la actitud de Guyana, tiene que reafirmar y reforzar el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo de carácter bilateral entre Venezuela y Guyana. Es decir, ahí y que tampoco... está siendo irrespetado en estos momentos por Guyana. Sí, precisamente. el Acuerdo de Ginebra históricamente es el mayor error que ha cometido Guyana con este tema. Guyana siempre ha querido salirse del Acuerdo de Ginebra. Guyana siempre ha querido obviar el Acuerdo de Ginebra, porque no le conviene el Acuerdo de Ginebra, porque no le permite tener la soberanía del territorio Esequibo. ¿Y cuál ha sido el peor error de Venezuela en esta disputa? Bueno, creo que ha sido no darle la prioridad que se merece. Durante 50 años, creo que Venezuela no le dio la prioridad al mismo nivel que le ha dado Guyana. Y al territorio, y aquí quiero preguntarle a Petar, como le preguntaba también al abogado, que sugieren que deben ser cedulados los habitantes del Esequibo. ¿Cómo puede ayudar esto y cómo se encuentra, digamos, la población del Esequibo en cuanto a esta disputa? ¿Se consideran venezolanos, se consideran guyaneses? Sabemos que no hablan en el idioma español, entonces, ¿cómo puede entonces crearse esa idiosincrasia venezolana en ellos? Primeramente, muchos de ellos sí hablan el español. De hecho, son políglotas porque hablan español, inglés, portugués y la lengua de la tribu de la cual provengan. En segundo lugar, la manera de cedulizarlos sería llevar operativos a las aldeas, al menos las más cercanas de los estados Bolívar y del Tamacuro, y repartir todos los documentos pertinentes con notarios, con la maquinaria competente. Y adicionalmente, estoy seguro, doy fe de que los esequibanos sí aceptarían esas cédulas, sí se consideran venezolanos, puedo dar fe de ello todas las veces que he estado allá. De hecho, en este momento, actualmente, ahora, hay esequibanos dentro del Esequibo, en aldeas ya muy cercanas al mismo río Esequibo, es decir, al verdadero este de Venezuela, dejando claro que el Esequibo es Venezuela y explicándole a sus compatriotas por qué son venezolanos, explicando en el Esequibo por qué son venezolanos. Me gratificó mucho saber que en estos días un esequibano que conocemos ha estado recorriendo diversas aldeas y comunidades en el Esequibo, precisamente propagando ese mensaje. Y la unión entre Venezuela y el Esequibo, nos comentabas que incluso va a haber un encuentro. Va a haber un encuentro, un torneo de fútbol al cual están todos invitados en la comunidad de San Francisco Yuruaní, la quinta Copa Cumaracapay, ¿verdad? Será un torneo de fútbol, pero aparte de observar los partidos de fútbol que se harán ahí, coincidirá con las fechas patronales y será un intercambio cultural muy bonito. Habrán pemones del Esequibo, habrán pemones de Bolívar, habrán pemones de Roraima, habrán ciudadanos, como dicen, criollos, que vendrán de todas partes. Y siempre es un paso en lo